que eso, fíjense en este esquemita, ¿verdad? Que en la clínica y también en la semiología de un paciente vamos a encontrar los llamados signos, ¿verdad? O triadas generalmente le llamaban anteriormente, pero ahora vemos que son cinco en realidad los trastornos asociados a la inflamación aguda que aparecen. Primeramente, como podemos ver, hay una tumefacción, un aumento de tamaño de la zona inflamada, entonces eso se manifiesta o se expresa como un tumor, un crecimiento de la zona lesionada. Esa tumoración, ¿a qué puede deberse? Esa tumoración puede deberse justamente a trastornos vasculares. Los vasos sanguíneos de la zona lesionada producen un enlentecimiento del flujo y ese enlentecimiento se expresa por esa coloración rojiza que se ve en la zona de la lesión, a eso le llamamos rubor, ¿verdad? Y ese enlentecimiento también da lugar a un calor, un aumento de la temperatura de una zona inflamada. Entonces son los signos que estamos viendo dentro de la inflamación aguda y esto que produce también al mismo tiempo se van liberando quimiosinas, se van liberando factores celulares y esto produce dolor, por el cual muchas veces el paciente consulta. Por eso es fácil, vamos a decirle, el motivo de consulta cuando hay una inflamación aguda. ¿Por qué? Porque aparece dolor, hay tumor, ¿verdad? Hay coloración rojiza, eso llama la atención, entonces el paciente consulta inmediatamente o muy rápidamente. Y que lo último que hemos visto es la limitación funcional, el cual también es una semiología o un diagnóstico clínico que asocia o se asocia a la inflamación aguda. Para la anatomía patológica vamos a ir viendo que estos cambios que acabo de mencionarle se pueden observar en un órgano y se traducen en las imágenes histológicas. Entonces vamos a ir mirando estas, no sé si ya ustedes llegaron a mirar las imágenes de esta práctica, donde se trata de hacerles preguntas, ¿verdad? Y ustedes deben de tratar de responder. Entonces vamos a ir mirando justamente con esta primera imagen. Vamos a ver, vamos a comenzar a ver, con Rodríguez Ayala, ya le veo por nombre. Vamos. Dice, ¿qué patrón morfológico de la inflamación aguda observamos en el pericardio? A ver, escribirle un poco, Rodríguez. Hola, sí, ¿Qué tal? yo vi la clase y me parecía Mm, que es una inflamación fibrosa por la acumulación ¿Fibrosa o fibrinosa? fibrosa, ¿Cuál es el tema? fibrinoso por la Fibrinosa, acumulación bien. de fibrina. Porque hay fibrina, exactamente. Hay una salida, ¿verdad? Generalmente de fibrina, un exudado fibrinoso, que habla del patrón fibrinoso, pero es un tipo específico. ¿En qué tipo de tejido u órgano generalmente ocurre la inflamación fibrinosa? Era pericardio, pleura, menisco. Ujú. Muy bien, esa es una característica. Por eso que ustedes no van a encontrar una inflamación fibrinosa, o sea, por ejemplo, es difícil de ver en la piel, por ejemplo, una inflamación fibrinosa, porque existen sitios específicos. Es característica de una inflamación de cavidades, así como mencionó el compañero, ¿verdad? Esas cavidades como el pericardio o la pleura, cavidad abdominal, meninge, ¿verdad? Esos son los sitios específicos. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Podemos ver que aparece estas áreas, ahí le muestra a ustedes con la flecha una superficie generalmente granular, porque esto cómo iba a ser macroscópicamente una coloración normal. El pericardio tiene una coloración lisa, transparente. Sin embargo, acá yo veo superficie granular como placas. Ustedes notan aquí, hay áreas en forma de placa de coloración grisácea medio amarillenta, ¿verdad? Que le cubre toda esa superficie, ¿sí? Que estamos viendo a nivel de este corazón. ¿Y cómo se traduce eso histológicamente? ¿Por qué ocurre? Que acá les muestra en forma de un esquema. Recordarán que la fibrina, el fibrinógeno, ¿verdad? En realidad, es un material de alto peso molecular y que eso tiene que salir
hacia el espacio extracelular. Por lo tanto, fíjense ustedes, hay una separación, ¿verdad? Amplia de las células endoteliales, que además de salir ese material, ¿verdad? Sale líquido acompañante y es lo que se traduce con esta morfología. Histológicamente, ¿qué van a ver? Van a observar acúmulos de fibrina que forman incluso como trombos, unos coágulos de fibrina de una coloración eosinofílica. Eso es lo que vamos a ver en los cortes histológicos. Hacemos una zona de esta y es lo que vamos a visualizar. No hay un aumento de neutrófilos abundantes. ¿Por qué? Porque justamente lo que ocurre, como les dije, es salida de líquido y de fibrina, ¿verdad? Del fibrinógeno que justamente se forman tramas de fibrina. Es la característica que vamos a observar en la microscopía. Este tipo de lesiones, lo habitual, ¿verdad? Cuando hay una formación de fibrina, es que sufra una fibrinólisis. Eso se lise todo y que desaparezcan, ¿verdad? Si es que aparece, vamos a decir, en algunos sitios específicos, pero en estos lugares, ¿qué es lo que puede dar? Que en lugar de evolucionar a que esto se lise, esto después empiece a fibrosarse, forman cicatrices. En algunos lugares incluso esta área cicatrizal se organiza. Imagínense, eso se fibrosa y forman placas gruesas, la pleura, y envuelve al corazón, va a evitar qué cosa, va a evitar la contracción o dificulta la contracción. Pero son los cambios o las evoluciones probables que puede tener este tipo de lesión. Entonces, el patrón morfológico que observamos aquí es de una inflamación fibrinosa o presencia de exudado fibrinoso. Como dijeron, o como dijo el compañero, característico de los revestimientos de cavidades corporales. Muy bien. Vamos a la siguiente. Fíjense, esta es la traducción histológica. Acá no vemos específicamente que esto sea parte de la misma imagen, pero sería probablemente la misma morfología. Yo puedo notar qué cosa, la flecha verde, aquí ustedes les muestran una trama de fibrina eosinofílica, lámina, algunos eritrocitos y algunas células polimorfonucleares. Porque a la histología, los cambios que yo veo para hablar de una inflamación aguda son dos: cambios vasculares y cambios celulares. Los cambios vasculares son los primero en aparecer. Hay una vasocongestión. Acá no veo vaso sanguíneo, por lo tanto no puedo decirle que esto es una vasocongestión, pero sí puedo ver el componente celular. ¿Y qué tipo de células estamos viendo? Y noten ustedes aquí, son células binucleadas, acá vemos algunos plasmocitos incluso, también ya aparecen macrófagos, pero predominan los polimorfos nucleares. Hay más neutrófilos que el resto del componente celular y la presencia de esta fibrina. Eso es algo llamativo que me indica que es un proceso inflamatorio y es a la vez agudo. ¿Y qué patrón sería esto macroscópicamente? Entonces sería una inflamación fibrinosa. Esta es la traducción histológica de ese tipo de inflamación. Me tienen nomás ustedes si es que quieren preguntar. Voy pasando y algunas le voy a ir preguntando a ustedes. Muy bien. Vamos a ver en esta imagen. ¿Qué elementos histológicos de la inflamación aguda se observan en las imágenes? Le voy a preguntar a ver a Alfredo. A ver, Alfredo, Hola, ¿qué te profe. parece? ¿Cómo estás, Alfredo? Creo que el de la flecha negra eh, está señalando una adhesión, ¿verdad? Son los cambios celulares, ¿verdad? Cambios celulares. También creo que se puede ver vasodilatación. Muy bien, aquí el intersticio, ¿verdad? Que estamos viendo la vasodilatación. Estamos viendo los dos cambios histológicos de una inflamación aguda, que son entonces la congestión o el cambio vascular, ¿verdad? Hay dilatación del vaso. Eso es lo que estoy observando porque habitualmente esto no se ve dilatado. El flujo de sangre generalmente no observamos. ¿Por qué? Porque es algo rápido y es algo activo.
Sin embargo, cuando está enlentecido el flujo de sangre es cuando nosotros vemos que todos los vasos sanguíneos van a encontrar lleno de eritrocitos. Eso es porque está ocurriendo un flujo lento de la sangre. Y es lo que se ve en la histología acá. Aparte de lo que dice el compañero, estamos viendo aquí un vaso sanguíneo que corresponde principalmente a una vénula, porque es el lugar donde generalmente ocurre la migración, ¿verdad?, de las células inflamatorias. Esto está ocurriendo en el interior y veo esos cambios vasculares que podría ser una adherencia, un rodamiento, incluso no, independientemente no podemos saber con exactitud, pero podemos ver que como que los neutrófilos, ¿verdad? Las células inflamatorias, se está lenteciendo el flujo y eso hace que se queden más quietos y estén empezando como a ubicarse alrededor de la pared, alrededor de las células endoteliales del vaso sanguíneo. Además, aquí noten ustedes, la flecha azul me está mostrando qué cosa. ¿Qué sería esto, Alfredo? Eh, Esto que te estoy mostrando. No sé si ven mi flechita. sí, veo, profe. Ajá. Eh, Esto que está aquí y después acá ya le veo por fuera ya. fibrina, profe. ¿Ya? El Fibrina. fibrinógeno, ¿verdad? O sea, la fibrina, ¿verdad? La fibrina. Y aparte de la fibrina, ¿qué también sale? Que estoy viendo aquí. Porque hay una rotura, vamos a decir, una separación de esas células endoteliales. ¿Qué va Eh, saliendo? Que hace que se produzca esa hinchazón del órgano, que se quede tumefacto, como le llamamos. Gracias, ¿Mm? profe. ¿Qué puede Gracias. salir? ¿Qué sale que hay dentro de los vasos sanguíneos? Eritrocitos, los eritrocitos pueden salir, ¿verdad? Pero ¿qué más hay? Sale el componente de la sangre que sale abundante. Los neutrófilos, dijo. No, a esa es la parte de célula, que también, ¿cómo es la sangre? ¿Qué es? ¿Qué material es? ¿Es sólido, líquido, gaseoso? Líquido. Líquido. Entonces, ¿qué tiene? Plasma, exactamente, plasma, ¿verdad? Acá generalmente también lo vemos en medio eosinofílico, aquí esto, ¿sí? Que ustedes pueden notar aquí. Entonces hay cambios relacionados, esos cambios que acabamos de ver justamente de la inflamación aguda, pero principalmente estos elementos histológicos que me pregunta aquí es la vasocongestión, es la congestión vascular por el cambio vascular, el enlentecimiento del flujo. Este es un corte histológico que probablemente corresponda a un pulmón, ¿verdad? Esto es un espacio alveolar, esto es otro espacio alveolar, esto es otro espacio alveolar. Y esa vasocongestión es a nivel del tabique alveolar. Y yo puedo ver que en los espacios alveolares están ocupados por fibrina, células inflamatorias, incluso van saliendo algunos eritrocitos como esta, ¿verdad? Porque se produce después, puede darse incluso hemorragia, ¿verdad? Y veo la presencia de fibrina, ¿sí? Esto sería en un contexto, ¿verdad? Acuérdense que hay dos términos, hablamos de un transudado y un exudado. Cuando veo abundante cantidad de componente celular, ¿verdad? Hablo de un exudado. Sin embargo, cuando más líquido es lo que va saliendo, poca celularidad, la densidad también es menor en ese caso, hablo de un transudado, ¿sí? Y muchas veces en un proceso inflamatorio, que es lo que nosotros ahora estamos viendo, la presencia de células polimorfos nucleares es lo que predomina, por eso veo más un exudado en un proceso inflamatorio y no un transudado. Un transudado vamos a ver más en un proceso hemodinámico, un trastorno vascular. Acá el cambio vascular es secundario a la inflamación, porque se está produciendo que estas células van saliendo debido a que hay algún agente, ¿verdad?, microbiano, que muchas veces son las bacterias las que se activan, son las que ingresan dentro del organismo y ellas son las que van produciendo estos cambios en el tejido o en el órgano inflamado. ¿Ok? Entonces acá vemos los dos cambios, vascular y vemos el cambio celular. Pero aparte de eso estamos viendo la presencia de fibrina. Bueno, muy bien. Vamos a la siguiente imagen. A ver, Sena.
Fíjate acá tenés ¿Escuchas? ¿Yo me una escuchas? macroscopía. Y te escucho muy bien. Dice, las Sí, flechas señalan signos macroscópicos de la inflamación aguda. Signos macroscópicos. ¿Cuáles son los signos macroscópicos? Vamos por este paciente que tiene acá en el ojo. pues ¿Cómo le ves? congestionada. Vemos congestión aquí, la conjuntiva y aquí el párpado. Está hinchado. Hay edema. Exactamente. Lo más probable, si esto hacemos un corte histológico a nivel de ese sitio, vamos a ver la salida del líquido, ¿verdad? Del líquido dentro del tejido conjuntivo. Está edematizado. Y si miramos el siguiente, que es una en la cavidad oral, ¿qué te llama la atención? ¿Qué cambio macroscópico te llama la atención? También hay edema. Y Hay está. edema y después, fíjense un poco, ¿esto qué sería? Esta estructura anatómica. ¿Te ubicas? Sí, La me ubico. úvula. Sí, la úvula, exactamente. Acá vemos las amígdalas, ¿verdad? Sí. Las amígdalas, la úvula. Y miren cómo parece está desviada incluso la úvula. ¿Eso por qué? Eso La- es. lo, por el edema, ¿verdad? Sí. Así mismo, por el edema. ¿Y lo otro que te llama la atención aquí? Tiene petequias. Parecerían como Sí. petequias, ¿verdad? Correctísimo. Está congestiva, ¿verdad? Sí. ¿Sí? El La término, petequia se debe por la inflamación, profe. y la Ya se petequia sabe. es un cambio vascular, pero secundario ya aquí a la inflamación, que podría ser. Es la salida de los eritrocitos fuera ya de los vasos sanguíneos. Después cuando veamos proceso hemodinámico, ahí vamos a definir mejor. ¿Ok? Pero justamente por el tamaño. Entonces yo puedo decir que son como petequias. ¿Eso a qué corresponde? Se traduce por el trastorno vascular, que es la vasocongestión. Muy bien. Y esto veo, son cambios macroscópicos de una inflamación aguda, ¿sí? Después vamos a comparar con una inflamación crónica. ¿Por qué digo aguda? Porque veo cambios vasculares, veo ese edema. Eso es algo llamativo, ¿verdad? Que se observa en una inflamación aguda. En una crónica se pierde esas características. Después vamos a mirar y comparar cuando veamos una inflamación crónica. Bueno, muy bien. Vamos a esta otra macroscopía. A ver, Belén, fíjate, Belén, que acá hay tres imágenes. Esta que veo en el medio, ¿qué te parece? ¿Qué tiene este Belén? ¿Te parece normal o está alterado? ¿Y otra vez, profe? Ok, no, Porque hay. pero, no, Sena ya me dijo, Belén, de las que. Sí, profe. A ver, Belén. Un pie, uno de los pies presenta hinchazón. Esta que te Eh, señalo del medio, ¿esta qué te parece? ¿Anormal o alterada? no, ese está normal. Este está normal, correctísimo, ¿verdad? Ve la coloración, vemos los dedos, comparamos con esta que para mí está a la izquierda, ¿verdad? Y ¿Qué ese te llama tiene, la atención? para mí ese tiene edema y el, Edema, ¿por qué? Porque están tumefactos. Fíjate nomás, comparás el tamaño, parece como que se estira la piel, ¿verdad? Entonces eso está edematizado, uno de los cambios de una inflamación aguda. ¿Qué más? el color también está enrojecido. El color, ¿verdad? Es enrojecido y eso es por la congestión vascular. Probablemente esté con dolor, ¿verdad? Que tenga ese paciente. Y el del lado derecho, ¿qué vemos aquí? El de él también presenta hinchazón. Ujú. ¿Y qué más? Y ese puede ser la pérdida de la función también. O Pero eso no podemos nosotros ver en una imagen macroscópica. Eso nos va a referir, ¿verdad? Porque viste que tiene que ser movimiento y no claro, podemos saber con exactitud. Sin embargo, ¿qué otro cambio macroscópico sí podemos decir que tiene esto? Uno que está hinchado, ¿verdad? Y lo otro, la coloración también. la coloración, coloración rojiza, ¿verdad? ¿Mm? Esos son los dos cambios que sí podemos ver en esta imagen. Y probablemente esté doloroso también. Famosa uña encarnada puede ser. En lo que es el tamaño, ¿verdad? De este dedo, ¿verdad? Comparando con esta, por ejemplo. Hacer una comparación. Correcto. Muy bien.
Hacia Belén. Profe, tengo una consulta. Sí, decime. El de la imagen de la izquierda serían petequias. Esta. Sí. Mm, sí, puede ser áreas petequiales o equimóticas, parece. No, y También. por eso te iba a Mm. preguntar si ya es equimosis por la, o sea, ya es más grande. Por el tamaño, sí, por el tamaño. Sí, así mismo. Bueno, muy bien. Pasamos a la siguiente. Fíjense esta imagen. Vamos a darle la palabra a ver a José Mora. A ver, José, ¿qué te parece ese, José? ¿Qué órgano es? No, acá ya nos dice la laringe, te dice, pero Hola, profe. independientemente. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué te llama la atención Cuestión. de este? ¿Eh? ¿Qué te llama la atención? ¿Cómo está esta laringe? Ahí está hinchado por el edema. Ujú, muy bien, ves ahí justamente está. ¿Por qué hablamos de edema? Después, En el edema que está justamente aumentado, ¿verdad? Acá esto teníamos que ver medio opaco, acá incluso medio que sí. brilla, ¿verdad? Y aparte el espesor de esa pared. Y esto era las cuerdas, y esto estamos hablando de laringe. Está totalmente cerrada, como puedes ver aquí. Y después, ¿qué más te llama la atención? La coloración también. ¿Qué color tiene? El color Ujú, ¿qué tiene un color? color medio más rojáceo, más Más rojizo. rojizo, ¿verdad? Exactamente. Sí. ¿Sí? Ok. O sea, hay que cambio macroscópico entonces ves. Edema y congestión. ¿Sí? Porque la Y congestión se ve también en la macroscopía. ¿Ok? Ahora nosotros todavía no nos enfocamos si es petequia, si es equimosis, ¿verdad? Eso cuando veamos trastorno, la parte de proceso hemodinámico, después de ver todas las inflamaciones, vamos a ver eso. Pero sí que tienen que saber notar ustedes que esto es una congestión, ¿verdad? Que incluso dibuja a veces el vaso, son los vasos pequeños o vasos grandes. Y esa congestión, ¿dónde generalmente inicia, José? ¿En qué tipo de vaso? ¿Qué tipo de vaso sanguíneo? ¿Los vasos pequeños o los grandes? Según lo que leíste ya de inflamación. en los sinusoides, con Sinusoides, pero justamente acá no va a haber en las sinusoides. células pequeñas, En los vasos en capilares, las vénulas. en las vénulas, muy bien, en las vénulas, ahí donde vamos a encontrar los capilares, vénulas, pero principalmente las vénulas, porque recuerdan ustedes que en las vénulas postcapilares es donde ocurría la migración de las células de la sangre al tejido conjuntivo, eso es fisiológico. Entonces, aquí ocurre de forma exagerada cuando hay una inflamación, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Y en el esquema se traduce. Hay salida de qué cosa? Hay salida de líquido, ¿sí? Eso es lo que me está mostrando aquí. No, no hay tanto es componente celular, sino de líquido lo que va ocurriendo, esa salida. Y eso es lo que se traduce por el edema. ¿Ok? Entonces, este paciente, ¿verdad? Va a tener dificultad para emitir sonido. Entonces se edematiza. Incluso produce una dificultad para respirar y el paciente puede llegar a morir, ¿verdad? Esto estamos viendo probablemente el resultado de una autopsia, que ven todo el edema que está produciendo acá. Esto es la parte de la epíglotis, las cuerdas vocales más por dentro y todo alrededor de la zona de la laringe. Bueno, muy bien. Fíjense, el cambio histológico que vamos a ver aquí. A ver, Will, ¿qué característica histológica llamativa de una inflamación? ¿Qué te llama la atención acá, A Will? ver, eh, veo células sanguíneas. Ujú. ¿Dónde están las células sanguíneas? eh, Acá te muestro, por ejemplo. esto, Todos eso están es dentro. pulmón, ¿verdad? Exactamente, El, el parénquima pulmonar. Muy bien. sí, veo, veo que están
en la imagen de la derecha, en los sacos alveolares. Mira, estos son los sacos alveolares. Si están los sacos alveolares, ya va a ser una hemorragia. ¿Dónde está esto? Está bien En los, delimitado. en los tabiques. Sí, pero está dentro de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Está dentro de los vasos sanguíneos. Eso es lo primero que tienen que ustedes tratar de reconocer. Que lo habitual es que la sangre siempre esté dentro del vaso sanguíneo. La salida ya de sangre de los vasos sanguíneos ya es patológica, ¿sí? Ya es patológico. Acá estamos viendo, estamos hablando de un proceso inflamatorio, entonces tenemos que ver los cambios que ocurren en una inflamación aguda. Y los cambios que ocurren en una inflamación aguda son dos tipos principalmente en la microscopía. Los cambios vasculares y los cambios celulares, ¿verdad? Los cambios vasculares se traducen por una dilatación del vaso. Fíjate cómo está este vaso. Se dilata, ¿verdad? Se enlentece el flujo, entonces ¿qué produce? Produce lo que llamamos congestión vascular, ¿ok? Congestión vascular. Entonces eso es lo que vos estás viendo aquí. Y después te muestra estas acá. ¿Qué sería esto entonces, Will? Células inflamatorias. Muy bien, células inflamatorias. Y esas células inflamatorias pueden ser que ocupan el espacio alveolar o incluso ocupen el intersticio, ¿verdad? Les podemos ver un ejemplo. Acá estamos viendo algo llamativo de la inflamación aguda. ¿Cuál es? Y que a mí me ayuda ya con esta imagen. Ustedes pueden decir, esto es algo agudo por la marcada congestión vascular, ¿sí? Después vamos a poner a mayor aumento y le vamos a ver nuestra célula inflamatoria, que serían polimorfos nucleares. Ustedes con este aumento no me pueden decir, por ejemplo, si esto quieren mostrar en un caso clínico. Acá yo veo infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear, porque no se ve. Yo no puedo saber que esto sea inflamatorio polimorfo nuclear. Lo que sí puedo ver es que hay congestión vascular. Y eso es un criterio histológico que puede ir a favor de una inflamación. Sugiere que estos sean células polimorfonucleares por la congestión marcada que yo veo. Y por eso yo hablo de que veo ambos cambios histológicos para una inflamación aguda, ¿sí? Por la imagen que estamos observando. Porque yo no veo, no mientan como se dice si es que esto dicen ustedes que es polimorfo nuclear, porque no se ve todavía. Se ve que hay una presencia de células inflamatorias, por eso que ocupa este lugar. Pero lo llamativo aquí es mi congestión vascular. A este otra vez otro aumento y veo que están bien marcados. Y si ustedes notan, parece que los espacios alveolares están algunas células, no son abundantes, pero se ven, ¿sí? Escasas en este aumento. Vamos a ver si encontramos algún aumento, una imagen a mayor aumento. Bueno, en otro campo probablemente lo veamos. Fíjense esta macroscopía. A ver, Antonio. Una inflamación, ¿qué patrón morfológico? ¿Cómo le vas a describir a esto, Antonio? Puede ser una inflamación serosa, ¿Por qué, Antonio? ¿Qué ocurre en eh, una inflamación serosa? la acumulación de líquido, ¿De líquido y cómo es ese líquido? eh, ¿Cómo es ese líquido? Fíjate, mira acá. ¿Dónde pus, está ocurriendo pues, esto? Mira, no puedo- ¿Dónde está ocurriendo esta lesión? en la llama de los dedos. En el dedo, correctísimo. ¿Y qué, cómo te imaginas que esto sea? ¿Algo aplastadito o algo Algo sobre el dedo, sobrelevado? ¿Verdad? como una ¿Qué ampolla. Exactamente, ese es el término dermatológico. Es una ampolla. Se separó mi epidermis de la dermis, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y qué más puedo ver alrededor? ¿Qué más se ve alrededor de esto? Por eso yo hablo que una inflamación. Una coloración rojiza. Exactamente. Agarra, anda vos, tocar la plancha caliente ahí de tu mamá o en la cocina y vas a tener ese dedito, ¿eh? Que se forma una ampolla, ¿verdad? Generalmente en el contexto de una quemadura o unas infecciones virales podemos ver este tipo de inflamación. Y también se suele ver en relación
a inflamaciones de células mesoteliales que revisten cavidades. O sea, este tipo de inflamación también puedo ver en el pericardio, puedo ver también en la cavidad pleural, en la cavidad abdominal. Y aquí un ejemplo que estoy viendo que puede ocurrir también en la piel. Como bien dijiste, es una inflamación serosa, donde lo que ocurre es salida de líquido, ¿sí? De un líquido un poco espeso, no tiene mucha celularidad. Es como un transudado prácticamente que voy a encontrar en su interior. Y vos decís que esto es pus, ¿qué color iba a ser? Sabemos medio blanquecino. Y me dijiste al principio pus. Sí, algo medio transparente. Acá estamos viendo medio transparente. Entonces yo creo que es más agua, parece lo que. ¿Y si era pus? Sí, ¿Qué color es? ¿Qué color iba a ser si era era pus más, esto? más amarillo. Más amarillento. ¿Por qué? Recordarás que justamente la pus tiene neutrófilos muertos, ¿verdad? Y ese da ese color amarillento. Y acá no se ve ese color. ¿Ok? Sí, Bien, muy bien. Y aquí para mostrarles nomás la traducción. Fíjense, esto es lo que ocurre si yo miro a la histología de esa misma lesión. ¿Qué patrón morfológico? Entonces, esto corresponde a un patrón de una inflamación aguda serosa. ¿Dónde ocurre qué cosa? Una extravasación de líquido. ¿De dónde viene el líquido? El líquido viene de los vasos sanguíneos que centró el tejido conjuntivo de la dermis. Va saliendo de los vasos, ¿verdad? Y se ubica, y ustedes pueden ver aquí como que se separa las células basales, o sea, el estrato basal o incluso el espinoso, ¿verdad? Se separa de las células que están en la zona de la dermis y se acumula aquí ese líquido y forma la ampolla. Y aquí entre ellas se ven algunas células inflamatorias que van también saliendo porque ocurren cambios celulares principalmente y más que vascular, porque acá no vemos mucha congestión vascular. No sé si ustedes notan, poco o nada estamos viendo en esta imagen por lo menos, ¿verdad? Sí que vemos esta salida del líquido y eso hace que se separe mi epitelio del tejido conjuntivo subyacente, pero puedo notar la presencia de células inflamatorias aquí en la zona dérmica. ¿Ven? Entonces, sí, ¿Ese líquido tiene algún nombre específico? sería O... como un transudado, Ah, dale. Gracias. sudado, porque no tiene mucho componente celular inflamatorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que ocurrió es que el calor que hizo, como que los vasos, ¿verdad? Al tocar el tejido epitelial principalmente, hizo que se separe y ese cambio del calor con una ampolla, vamos a decir, a una temperatura elevada, tomemos como ejemplo esa, produce que los vasos sanguíneos también entre las células endoteliales como que se separen y produzca la salida del líquido, no tanto de células. ¿Por qué? Porque esas uniones otra vez volvieron a su sitio normal, ¿verdad? No hay una separación neta. Porque esto es una quemadura de primer grado, ¿verdad? No como una quemadura de segundo o tercer grado donde realmente va a ser más en profundidad. Es totalmente diferente, ¿verdad? Un cambio rápido, brusco, que también podemos ver, por ejemplo, en las ampollas que se forman por las infecciones por el sarampión, por ejemplo, virales. Esas también pueden dar esta imagen macroscópica, formando lesiones ampollosas, como una quemadura, como les dije. Y el líquido que vamos a ver ahí es un líquido claro, ¿sí? Que se lleva el término de un transudado. No un exudado, debido a que no tiene mucho componente, no hay proteína abundante y tampoco célula. Bueno, muy bien. Pasamos a la siguiente. A ver, Mercedes. A ver, Mercedes, ¿qué patrón morfológico te parece que estamos viendo aquí, Mercedes? Un área de inflamación, profe, a la izquierda, con pus. Muy bien. ¿Por qué te parece que es una inflamación aguda? Uno, porque ves esta zona amarillenta, ¿verdad? Después, Sí. Y porque está el viento y parece sobrelevado también. hay tumor, hay calor, ¿verdad? Sí. Muy bien, perfecto. Y después el otro, esto está ocurriendo a la amígdala. Esta que viste es la piel.
Y la de la amígdala, ¿qué te muestra? Parecen placas de pus, puede ser, profe. Muy bien. ¿Y después qué más? ¿Cómo están las amígdalas? Que eh, está tumefactas, están hinchadas. Perfecto. ¿Y después qué más? Otro cambio Enrojecidas. macroscópico. Están enrojecidas, correctísimo. Los tres tienen, ¿verdad? ¿Qué patrón morfológico me vas a nombrar? Primero ya dijimos el fibrinoso, vimos cómo se ve el seroso. ¿Cómo se llamaría? ¿Es igual o no? Eh, Purulento, puede ser, profe. Purulento, exactamente. Una inflamación aguda purulenta. ¿Sí? Donde la característica, aquí sí, si ustedes esto ven a la histología, esto es un exudado. ¿Sí? Esto sería un exudado purulento. Histológicamente, entonces va a tener muchos polimorfos nucleares, neutrófilos muertos, va a haber necrosis en esa zona. Y el líquido del edema, ahora que es lo que estoy viendo, tumefacción. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí ya estamos viendo tres tipos de patrones. Patrón seroso, fibrinoso y purulento. Fíjense, esta sería más o menos, si es que yo agarro y hago un corte histológico de esa zona. ¿Sí? No les digo que esto es, pero más o menos podría corresponder. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo aquí un centro necrótico, ¿sí? Un centro necrótico rodeado de estas células polimorfos nucleares, algunos detritus, algunos fragmentados que están alrededor. Y un centro acá, como dijimos, donde puede haber colonias bacterianas probablemente. Acá no puedo decir que estas sean, pero lo que sí puedo notar es que hay un centro necrótico rodeado por esta corona, ¿verdad? De células inflamatorias en la periferia, que algunas de ellas están conservadas, ¿sí? Y muchas veces también puedo encontrar vasocongestión. Esto es lo que llamamos histológicamente, corresponde a un foco de microabsceso, ¿sí? Microabsceso o absceso. El absceso es un patrón morfológico también de la inflamación aguda hasta este estadio, porque cuando el absceso pasa el tiempo, ¿qué puede ir presentando? En la periferia los vasos empiezan a tratar de curarse ese tejido, entonces se envuelve, hay una proliferación fibroblástica y pasa a una inflamación crónica tratando de repararse. Entonces con el tiempo puede estar rodeado de una cápsula, una pared de tejido conjuntivo. En esos casos ya el absceso forma parte de un proceso inflamatorio. O sea que el absceso podemos ver en su fase inicial en una inflamación aguda con estas características histológicas. Y lo otro que le dije, que tenga una cápsula que le rodea ya completamente y el centro necrótico con polimorfos nucleares, eso lo veo ya en un contexto de una inflamación crónica. El patrón entonces de absceso puedo ver en la inflamación aguda y en la inflamación crónica, al igual que la úlcera. En el libro ustedes la úlcera menciona que es un patrón que veo en la inflamación aguda. Hay una úlcera que puedo observar en la inflamación aguda. ¿La úlcera qué es? Es la pérdida de la continuidad de la pared, generalmente en un órgano hueco, ¿sí? O también incluso en la piel, ¿verdad? También podemos observar una úlcera donde se pierde, hay una pérdida de la superficie epidérmica, de la epidermis, de la dermis, incluso en profundidad, ¿verdad? Y que se acompañe de células inflamatorias. Ahí hablamos de una úlcera en su fase aguda. Y luego está la úlcera crónica, que generalmente es la llamada úlcera péptica, es lo clásico que vamos a ver también en la inflamación crónica, ¿sí? Entonces, una imagen de una inflamación aguda purulenta correspondiente a un microabsceso. ¿Ok? Muy bien, pasamos a esta imagen, fíjense. A ver un poco. Evelyn. A ver, Evelyn. Diagnóstico de órgano. Hola, profe.
¿Cómo estás, Evelyn? Cerebro puede ser. Cerebro, muy bien. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué le pasó a ese cerebro? Estamos viendo hacia la superficie externa, hacia la base, al corte. ¿Qué te parece? Interno sería, ya lo vas a... Hacia la base, ¿verdad? Hacia la base. Sí. Y acá podés ver la zona del tronco, vemos el cerebelo, los lóbulos frontales, occipitales, ¿verdad? La zona acá donde sería la silla, donde está la hipófisis, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. ¿Y qué te llama la atención? Que te muestra ahí con unas flechas azules. Eso podría ser pus, profe. Ujú. ¿Y qué le está produciendo? ¿Cómo sería lo normal? Aquí, ¿verdad? Esto sería más o menos lo normal, donde se dibujan las estructuras vasculares, pero acá ya también llama la atención justamente que demasiado ya se dibujan las estructuras vasculares, o sea, hay una congestión, Por el lado de la pero la coloración, meninge, ¿cómo es normalmente? ¿Cómo es normalmente? ¿Es transparente, es opaca, translúcida? ¿Cuál es el término que le damos a la meninge? no sé, profe. ¿Mm? ¿Qué te- qué te- Transparente, ¿verdad? ¿Mm? Exactamente, que te deja ver lo que tenés abajo, un transparentito como una pielcita fina, ¿verdad? Eso sería justamente la meninge. Sin embargo, acá, ¿qué le está pasando a esa meninge? ¿Cómo está? Y ya tiene una Esto coloración más blanquecina, deja de ser más transparente. blanquecina, perdió que sea transparente como en esta, ¿verdad? Está blanquecina, entonces hace que sea opaca. Opaco es que perdió el brillo, ¿sí? Lo brilloso que era antes, ahora ya no es brilloso. Acá brilla, pero ya por otra cosa. Y acá entonces estoy viendo que esto se vuelve opaco, ¿ven? Engrosada, está cubierta. Si nos comparamos aquí, mira, hay áreas totalmente cubiertas, una coloración medio blanquecina grisácea. ¿M? Que le está cubriendo todo en el interior, porque esto estoy viendo dentro de la meninge y por fuera también está cubriéndola, como una capa. Y esta coloración medio grisácea, amarillenta. ¿En qué contexto de una inflamación podemos ver eso? ¿De cuál de los patrones? Inflamación purulenta. ¿Eh? Inflamación purulenta. Purulenta o supurativa, ¿verdad? Muy bien. No es fibrinosa, por ejemplo, en esta. ¿Por qué? Porque recién el del corazón, porque acá podíamos ver la forma fibrinosa. Esto es purulenta, esto es pus. No es que sea siempre amarillo, amarillo, pero podemos ver también de esta coloración. Vemos en el contexto una meningitis bacteriana, por ejemplo, ¿verdad? Que da esa imagen. Una meningitis infecciosa, ¿verdad? Que me muestra esta imagen, cómo se vería en una inflamación aguda, purulenta o supurativa. Correcto, muy bien. Y recuerden, acá de hoy en más, ¿verdad? Todo lo que ustedes encuentren inflamado siempre tiene asociado algo de itis. ¿Sí? Es la terminología que le aplicamos a los procesos inflamatorios. Después hablamos de aguda, crónica, pero, por ejemplo, es una pericarditis, esto es una meningitis, a todo le vamos agregando la terminología al final de itis, para lo que corresponde a un proceso inflamatorio. Muy Profe, bien. Sí, una pregunta. decime. ¿Cómo diferenciamos una zona donde hay solamente pus de lo que ya sería un absceso? Un absceso como una zona, y realmente acá en este campo no puedo yo saber, en esta imagen difícil que me diga o yo sepa, por ejemplo, que esto sea un absceso. El absceso generalmente vemos más en un corte macroscópico, y cuando ya tiene una cápsula, ¿verdad? Ahí yo voy a ver bien formado, ella voy a ver bien formado. Sin embargo, un microabsceso, yo voy a ver como ese, ¿te acuerdas el de la piel? Vamos a mostrarte otra vez. Esta, ¿ves? Este sería una zona, un microabsceso. O sea que el ¿Entendés? absceso tiene que estar rodeado otra vez por una cápsula. En un proceso crónico, cuando el absceso comienza
¿Cómo inicia? Así. Esta es la histología. Ve un centro necrótico con células inflamatorias, corona de células, ¿verdad? Polimorfos nucleares y vasocongestión. Este es un absceso. Está iniciando. Cuando el absceso progresa, pasaron más días, ya va hacia una inflamación crónica, o ya es un patrón de la inflamación crónica, ahí tiene una cápsula, ya es bien delimitado, ¿entendés? Bien, ¿Sí? gracias, ¿Ok? profe. Bueno, pero en este estadio, acá como ustedes están viendo, esto es en su fase aguda, por eso le llamo microabsceso porque estoy viendo en la microscopía. Entonces, en esta macro, yo no puedo decir, porque a cada parte es difuso. Los abscesos generalmente son localizados, ¿sí? Van a estar bien localizados. Le vas a ver como una zona nodular, por ejemplo, aquí, o otra acá. Son varios, por ejemplo, si pueden hacer, pero bien delimitados. Sin embargo, ¿qué ves acá? Acá estamos viendo una forma difusa. Eso sería también una forma de diferenciar entre lo que es un absceso o una inflamación purulenta, ¿verdad? Fíjense, independientemente aquí, otra vez, no es el tejido nervioso lo que estamos observando, pero esta sería la traducción histológica que ocurriría en el cerebro, que vamos a encontrar en una inflamación aguda purulenta. Vamos a encontrar la congestión vascular y la presencia de abundantes infiltrados polimorfos nucleares. ¿Ok? Esta es la traducción. Acá no hay fibrina, fíjense, no hay edema tampoco, por más que sí puede haber, ¿verdad? Claro, acompañando, pero realmente predomina mi infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear. Por eso yo hablo de un proceso inflamatorio supurativo o purulento. Y si ya mueren, hablo de una necrosis, ¿verdad? Un absceso que va a ir acompañándole como una complicación de la inflamación, pero también un patrón morfológico. Muy bien, pasamos a esta imagen macroscópica. A ver, Gabriela. Hola, profe. ¿Cómo estás, Gabriela? A ver, ¿qué patrón morfológico de la inflamación aguda observamos aquí? Fíjate que está dentro del pericardio, ¿verdad? ¿Y qué te está Sí. mostrando ahí? Algo se está acumulando en ese pericardio. Una inflamación purulenta ¿Por qué? es. ¿Por qué te parece que es purulenta? Y puede ser grasa acumulada, profe. Ah, pero la purulenta, ¿qué es lo que va a tener? No va a ser grasa. ¿Qué? ¿Por qué lo amarillento? ¿Ah? Pus. Pus, ¿verdad? Exactamente. Y esa pus en algunos comienza como una zona medio blanquecina, ¿verdad? Por eso que vimos, por ejemplo, ¿se acuerdan del de la piel? Donde estábamos viendo hace rato la imagen anterior. No quiero volver a pasar, no, pero para que se ubiquen. Y acá, sin embargo, dentro de la cavidad ya tiene una coloración amarillenta, ¿verdad? Que estamos viendo. A veces está cubierto de fibrina también, incluso la superficie. Acá como que está en forma medio líquida. ¿Por qué? Porque hay mucho, este realmente es un exudado y acompañado con mucho líquido, que es por eso da esta coloración. Vemos en el contexto una pericarditis probablemente bacteriana, ¿verdad? Y notas acá la diferencia. Acá su superficie del pericardio parece lisa, no tanto como la anterior de la fibrinosa, que estaba medio granular, ¿verdad? Irregular. Acá parece más lisa, pero lo llamativo es justamente la presencia de este líquido o material purulento. ¿Sí? Ok, muy bien. Miren aquí, fíjense, acá les muestro otra imagen. Esto estoy viendo en un corte histológico que puede ser ahí en el corazón mismo. Por ejemplo, el corte aquí, en este lugar, en esta zona que está medio rojiza. Este mismo caso anterior que acabamos de ver. O sea, hago un corte histológico y ¿qué veo?
Acá puedo notar las fibras cardíacas, miren ustedes, y tengo aquí una zona de necrosis. Ustedes ya vieron esto. ¿De qué tipo de necrosis sería esto? ¿Qué tipo de necrosis sería? A ver, Vivian, donde yo, Paulativa, ¿no podría ser? ¿eh? Paulativa. Coagulativa. ¿La coagulativa qué hacía? ¿Por qué ocurría una coagulativa? Colifativa, más bien. Ah, bueno, decía otra cosa. Colifativa o también llamada. Licuefactiva. Muy bien. ¿Y qué ocurre, qué ocurre en una licuefacción? Generalmente, ¿por qué? ¿Cuál es el factor etiológico? Bueno, que perdía sus órganos, los órganos de la célula. Pierde la morfología, ¿verdad? Se licua la célula, ¿sí? Y pierde la estructura. ¿Y qué veo en los cortes histológicos que vemos aquí? Fíjate lo que te dice. Necrosis, ¿verdad? O sea, hay neutrófilos muertos, ¿sí? Que es lo que llama la atención. Y después acá te muestra que hay colonias bacterianas. Generalmente las colonias bacterianas lo vemos. Esto está agrupado, demasiado colonias bacterianas ya agrupadas que le dan esa coloración azulada. Entonces tengo un centro con necrosis, con colonias bacterianas. Esto es una necrosis licuefactiva, que también podría traducirse justamente a lo que es un foco de microabsceso, ¿sí? Como un microabsceso, un patrón de la inflamación aguda, purulenta, ¿sí? O supurativa, que también podemos incluso tener como tal dentro de esta imagen. Eso es lo que vemos en esta zona, ¿verdad? Y como les dije, está ocurriendo en el corazón, que no es por un infarto, es por una inflamación, una miocarditis, por ejemplo. Bueno, muy bien. Estamos a otra macroscopía. A ver, Usher, fíjate, Usher, ¿cómo estamos? Fíjate, bueno, fíjate, Usher, que acá te muestra un apéndice normal. Está pálido de la vergüenza, decimos nosotros generalmente, ¿verdad? Pues parece que no tiene ni vaso sanguíneo, ¿verdad? Mírale ahí, transparente, reluciente. Acá la zona de inserción del ciego, ahí en la punta, la grasa alrededor, una coloración grisácea homogénea, ¿sí? Sin embargo, compara con este. ¿Cómo le vas a describir a este apéndice, Usted? Y eso no puede ser purulenta. Ese es el patrón, pero ¿cómo le vas a describir? Antes de darle nuestro patrón, ¿cómo está ese apéndice? Y está dilatado. Muy bien. Después, ¿qué más? ¿Cómo está su superficie? ¿Es lisa, rugosa? Está más rugosa. Mira, que medio brilla, así que acá. Está en áreas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá esto azul, la flecha que te señala, ¿qué tiene, te parece? ¿Qué puede ser? ¿Qué son esos? Vos me dijiste está hinchado, ¿verdad? Sí. Está tumefacto. ¿Ves? Está gordito, está nomás aquí. ¿Y qué llama la atención? ¿Esto qué sería? Esto que te dibuja acá. ¿Qué tiene? ¿Qué tienen los vasos sanguíneos? Porque estos son los vasos sanguíneos en su superficie. Acá estaba pálido, te dije. ¿Y acá qué le pasa? Están congestivos. Muy bien, están congestivos. Y toda la superficie está congestiva. Está tumefacta, edematosa, ¿verdad? Congestivo. ¿Y cubierto de qué cosa? ¿Qué? Esta pielcita parece. A medio amarillenta. Grasa. No va a tener grasa. La grasa es bien amarilla. Esto es una lámina finita, como una pielcita que le cubre acá y forman como unas placas. ¿Qué ocurre en la inflamación? Dijimos que podía salir. ¿Sale? Pus. Material purulento, ¿verdad? Purulenta. Justamente puede tener material purulento o qué cosa también puede salir. Fibrina, ¿sí? Fibrina.
Sí. Fibrina, ¿sí? Que es lo que estamos justamente, podemos estar observando aquí, como material purulento y también fibrina. O sea, eso es lo que vamos a ver. Si nosotros le hacemos un corte histológico a esto, vamos a ver que hay montones de neutrófilos muertos, porque esto es pus. Y también fibrina, ¿verdad? Que le cubre en su superficie externa, aparte de lo edematoso que vamos a encontrar a ese órgano. Entonces, con esta imagen macroscópica, ahí sí yo le doy un patrón de inflamación aguda purulenta. ¿Ok, User? Sí, profe. Bueno. Doc, y la coloración Eh, sería, la coloración es marrón, ¿verdad? Marrón oscuro y que justamente llama la atención la marcada vasocongestión de su superficie. ¿Ok? Y en área medio rojiza aparece acá, como estamos viendo, una coloración marrón heterogénea con áreas rojizas. Esa sería la descripción a su superficie externa. gracias. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos, ya vimos casi todo lo que es a la macroscopía. Vamos a ir mirando los cambios histológicos que también ya miramos en parte. Ahora vamos a ver específicamente los cambios vasculares que puede ocurrir en una inflamación aguda. Entonces, aquí nos dice qué acontecimiento vascular, entonces, ¿qué ocurrió en el vaso sanguíneo? Hay una congestión. El flujo lento en la sangre hace que mis eritrocitos ocupen toda la luz y también las otras células. Entonces hablo de una congestión. Ese es el primer acontecimiento vascular. Después me dice acontecimiento celular. ¿Y el acontecimiento celular de quién principalmente estamos viendo aquí? De los polimorfos nucleares. ¿Ven? Que hubo un cambio del flujo, se lenteció ese flujo de sangre y entonces también los neutrófilos cambian de lugar. En vez de ir acá hacia el centro, se van ubicando hacia la periferia. Y acá podemos ir viendo. Y da los cambios justamente de rodamiento, marginación y adherencia. ¿Sí? Esos tres probablemente puede ser que esté ocurriendo aquí. No podemos saber con exactitud. Pero, por ejemplo, ustedes no pueden decir que esto está rodando. Puede ser, ¿verdad? Puede ser que esté sufriendo rodamiento. Pero el rodamiento es algo activo. Y acá la imagen que estamos viendo, ¿cómo es? Es algo estático. Entonces, lo que sí podemos decir es que acá hay una marginación, por ejemplo, con esta imagen, o una adherencia. Pero la adherencia, ¿cuál? Por ejemplo, sería esta. Esta que están aquí, o esta puede ser, ¿verdad? Que esté en su fase de adherencia. Pero un rodamiento puede también estar ocurriendo, pero como es algo activo, no puedo yo verlo en esta imagen histológica. No sé cómo les digo, esté marcado esto y yo estoy viendo paso a paso. Pero sí lo que llama la atención es ese cambio de los neutrófilos al ir ubicándose hacia la zona de la periferia en los vasos, ¿verdad? Especialmente ubicándose cercana a las células endoteliales. ¿Y por qué? Porque de aquí justamente esto va a ir después migrando, va saliendo de esa célula. Esos son los cambios vasculares y celulares que están ocurriendo aquí. Y yo les voy a ir mostrando. Fíjense, es una esquemita que probablemente también está en la clase teórica para recordar otra vez. Lo que es un leucocito adherido, eso sí yo puedo ver en la fase estática. Miren el esquema, se está pegando acá. ¿Y qué es lo que aquí va a ocurrir? Justamente gracias a las expresiones, ¿verdad? De agentes que están dentro de las células endoteliales hace que permita esa adherencia de los leucocitos y acá podemos notar estas que están aquí, ¿verdad? Pueden estar ocurriendo en ella esa adherencia, hace que se pegue, ¿verdad? En forma más fija, vamos a decirle, dentro de los vasos. Y ustedes pueden notar que estas estructuras vasculares son vasos corresponden a vasos pequeños, principalmente en las vénulas postcapilares, ¿verdad? O en los vasos capilares. Pero principalmente la salida de estas células inflamatorias ocurre en las estructuras vasculares venosas, las vénulas. Entonces aquí estamos viendo la fase de adhesión. Miren aquí, fíjense.
Sin embargo, ya está ocurriendo varias cosas. Longitudinal de una estructura vascular, veo los eritrocitos, acá, fíjense por la flecha naranja que les muestra, y miren cómo los leucocitos van cambiando también. Y casi ya están saliendo todos los leucocitos. Lo que me muestra en la flecha verde me está mostrando adherencia. ¿Sí? Si le señala, por ejemplo, para el examen, esto aquí, este grupo de células acá, lo más probable es que sea adherencia. Rodamiento, acuérdense, yo no puedo saber porque estamos mirando ya en una forma estática. De repente le induce para hablar de rodamiento porque actúa alguna molécula específica y pueden decir, pero en realidad acá estamos hablando de una adherencia. Luego, fíjense, estas células que estamos observando con la flecha azul que me muestra es el endotelio, ¿no? El endotelio que me está mostrando aquí. Y aquí yo puedo ver con la flecha amarilla que las células están por fuera del endotelio, ya fuera del vaso sanguíneo. ¿Qué ocurrió entonces aquí? Aquí ya ocurrió la migración, ya salió ese leucocito, lo mismo aquí. Y está ya fuera del tejido conjuntivo, migró ya. Y aquí, sin embargo, ya se va alejando, más alejado ya hacia el tejido conjuntivo. Entonces, aquí lo que ya puedo ver es que ya ocurrió la quimiotaxis probablemente incluso, ¿verdad? Más alejado de las células endoteliales. Pero aquí inmediato ustedes esto pueden mencionar que sea una migración, ¿sí? La que está esa flecha amarilla, que son los acontecimientos celulares que puedo encontrar en una inflamación aguda, vasocongestión y la presencia de esas células inflamatorias. Bien, fíjense en esta también. Estas son imágenes que tienen que volver a mirar en otras y otras. Recuerden que no siempre va a salir las mismas imágenes, no es porque no queramos darle, por ejemplo, la de las diapositivas que hablamos aquí en las clases prácticas, es porque queremos que ustedes también participen, para que ustedes puedan ir anotando lo que yo les digo, lo que el instructor le va diciendo y ustedes presten atención, ¿verdad? Para poder ir mirando estos cambios. Entonces, fíjense aquí. Acá yo vi una imagen diferente, me dirán ustedes, ¿verdad? Pero acá yo también veo la misma otra vez, solo que un corte diferente y acá me muestra algunas cosas más. Fíjense esta, por ejemplo. Miren cómo está saliendo, demasiado lindo, ya lo veo que hay una vélula, acá veo que hubo una adherencia y acá estoy viendo que está saliendo. O sea, en esa flecha amarilla que me está mostrando, ya la diapédesis, ¿sí? Esto es una diapédesis específicamente. Y en la parte de la flecha amarilla, sin embargo, ya está afuera. Esto es la transmigración. Acá ya migró, ya salió totalmente. Sin embargo, acá está pegadita a la célula endotelial. Acá ya no está. Acá ya salió totalmente. Ya ocurrió una transmigración. Y sin embargo, aquí podemos ver, aquí hay una adherencia. Una adherencia. Acá veo un eosinófilo incluso, que parece que está saliendo. Una diapédesis, una adherencia y la transmigración. Todo esto ya están afuera, pero especialmente esta que veo aquí. Entonces, esos son los cambios, los acontecimientos celulares que puedo observar. Como les dije, rodamiento no les menciono. ¿Por qué? Porque es algo activo. Vuelvo a repetirle eso. Pero sí puedo ver una diapédesis, sí puedo ver la adherencia y sí puedo ver la transmigración. Que todo ello ocurre, ¿verdad? Gracias a los mediadores químicos que puedo encontrar. Miren aquí la transmigración, ¿verdad? Se puede ver fácilmente en la micrografía electrónica, pero también podemos ver en la microscopía óptica. Miren qué lindo se ve. Bueno, muy bien. Este es un cuadrito que tienen ustedes en el libro, ¿verdad? Que lo llamativo justamente para hacer un resumen de lo que es la inflamación aguda, como les mencioné, ocurre dentro de un tejido conjuntivo vascularizado. Donde la inflamación es aguda, las causas principalmente pueden ser físicas, químicas y procesos, por ejemplo, bacterianos, ¿verdad? Entonces ingresa un microorganismo dentro del tejido, el primero que actúa en ese lugar generalmente son los macrófagos, ¿verdad?
Pero los neutrófilos, ¿verdad? No, los neutrófilos tratando justamente de liberar ahí sus factores, pero no pueden, entonces son acá atacados por los macrófagos. ¿Y los macrófagos qué hacen? Empiezan a liberar citocina. ¿Cuáles son esos? El factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. ¿Para qué eso? Para llamar a más neutrófilos para que aparezcan en el sitio de la inflamación. Entonces, al ir estimulando en el hecho de una inflamación, ahí entonces produce primeramente esa dilatación de los vasos sanguíneos. Entonces, aquí, ¿qué le activa? Activa a estas células endoteliales. Le activa a estas células endoteliales que empiezan a expresar en su superficie la selectina. Expresa en su superficie, ¿por qué? Porque hay algo, ¿verdad? Dentro del organismo que eh, tiene que permitir la salida de estas células de los vasos sanguíneos. Entonces se activan esta selectina, la selectina P y la selectina E. ¿Para qué? Para unirse a los receptores. ¿Los receptores quiénes tienen? Los receptores de integrina y la de la glucoproteína Cialyl Lewis que se encuentran en los leucocitos. Entonces lo primero que va apareciendo es el rodamiento, va saltando, se pega, se despega, se pega, se despega, ¿verdad? Gracias a estas proteínas. Pero a la par, también, ¿qué va ocurriendo? Que las células, estas células que van ya migrando, algunas de ellas empiezan a producir quimiosinas. ¿Las quimiosinas qué hacen? Estas quimiosinas, más los proteoglucanos, se unen a los leucocitos. Y entonces esto hace que aumente y disminuye la afinidad de la célula para que después, ¿verdad?, pueda unirse en forma más fija y dando a la adherencia estable. Entonces ahí se fija totalmente y empiezan a expresar en su superficie, ¿verdad?, las células endoteliales, el PECAN, es el CD31, y los ligandos que se van a encontrar dentro de los neutrófilos se adhieren a ellos y como podemos ver después, van a leer la parte teórica, estas células endoteliales después hace que vayan separando, ¿verdad? Y gracias a este PECAN1 y la molécula de adherencia, ¿verdad? Del ligando, del receptor, ¿verdad? Sería justamente del CD31 que se encuentran en los neutrófilos, se produce esa adherencia marcada para que pueda ocurrir la transmigración. Y así se va repitiendo ese proceso hasta que se elimine totalmente ese microorganismo. Pero esto ocurre en una fase aguda, porque si esto continúa, es más de 24 horas, porque máximo hasta 3, 7 días es una inflamación aguda. Pasando ese tiempo ya vamos a una inflamación subaguda y después de los 15 días hablamos ya de una inflamación crónica. Pasadas las 24 horas de una inflamación, sea aguda, ya aparecen más neutrófilos, aparecen ya los macrófagos. Aparte de los neutrófilos, van a aparecer los macrófagos. Esos son los que empezamos ya a observar. O sea, ¿hay macrófagos en una inflamación aguda? Sí, porque son las otras células que empiezan a observarse aumentadas también pasadas las 24 horas. Menos de ellas, los que predominan van a ser los neutrófilos. Muy bien. Fíjense aquí, esta imagen. A ver, vamos a preguntarle un poco. A ver, Leticia. ¿Escuchas ahí, Leticia? Esta es una trompa uterina, Leticia. Capaz ya no distinga de vos lo que es parte de la trompa, pero mira, fíjate, este es la fimbria. Acá, ¿qué cambios vemos? Esta es la luz de la trompa. Fíjate que acá te muestra una flecha roja. ¿Qué sería todo lo que vemos aquí en la luz? Muy bien, hay muchos neutrófilos. Esto, imagínate vos la trompa uterina, vos cortás, haces una sección de ello a la macroscopía y esto está lleno de pus con líquido. Mira, esto es líquido. Por eso que se ven todos así, estas células. Entonces, esto hace que se dilate incluso la trompa uterina. Todo lo que te dijimos que podemos observar macroscópicamente. Ahora, esta es la traducción histológica. Entonces, ¿qué te muestra la flecha azul? Justo se ve uno. Acá también hay otro. ¿Y qué le está pasando a los vasos sanguíneos? Acá también.
Ajá, que es normal, ¿verdad? Pero, ¿qué le pasó a ese vaso sanguíneo? ¿Cómo está ese vaso sanguíneo? Su tamaño. Pero son vasos pequeños. Pero al verle con mucho eritrocito parece cargado, como era que le llaman. Lo habitual es que uno le vea esto porque hay un flujo rápido, entonces poco o nada de eritrocitos. Sin embargo, acá yo veo que tiene, está lleno de eritrocitos. Entonces, ocurrió una vasocongestión, exactamente. Una dilatación del vaso, una congestión, ¿verdad? Un enlentecimiento del flujo. Y mira, fíjate, este es el intersticio, acá el epitelio y este es el tejido conjuntivo. ¿Qué también hay acá en el tejido conjuntivo? Un montón de neutrófilos. ¿Eh? Y el neutrófilo incluso se ubica en el epitelio de revestimiento, hay neutrófilos intraepiteliales. ¿Qué me hace qué cosa? Le cambia incluso al epitelio de la trompa uterina. Hay una atipia reactiva, le llamamos a eso. Se cambia incluso la morfología del epitelio, de tanta inflamación que estoy encontrando aquí. ¿Qué patrón sería con esta imagen histológica? ¿Con cuál te quedaría? ¿Una fibrinosa, una serosa, una purulenta? ¿Cuál te parecería esta? Una purulenta, así mismo. Una purulenta, correctísimo. Muy bien. Pasamos a esta imagen histológica. Miren aquí, algo ya vimos, por eso le voy a ir pasando esta, para que comparen nuevamente con esa anterior. ¿Qué yo veo aquí? Hay mucho este material eosinofílico, parecen como unas mallas, ¿verdad? O tramas finitas que me muestra con la flecha azul, medio ondulada. Eso es fibrina. Y que también hay congestión vascular, alguna salida de eritrocito. Aquí hay líquido, edema, pero principalmente esto rosado que yo veo es lo que llama la atención y algunas células inflamatorias. ¿Esto en qué contexto estoy viendo? En una inflamación de tipo fibrinosa. Este es el cambio histológico. Esta es la histología de la inflamación fibrinosa. Noten que hay también células inflamatorias, pero lo llamativo es que hay más fibrina. Y esto ocurre, ¿por qué? Porque hay más separación de las células endoteliales, entonces salen las proteínas como el fibrinógeno, que es una proteína de alto peso molecular. Ya habíamos dicho en qué tipo de tejido u órgano suele ocurrir este tipo de inflamación. Bueno, miren aquí, esta es medio parecida a la de la trompa, pero acá les dice que esto ocurre en la vesícula biliar. ¿Y por qué la vesícula? Veo un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Veo acá el estroma, que me llama la atención. Mucha vasocongestión. Todo esto que ven aquí son vasitos, son vasos capilares, dilatados, congestivos. Además de qué cosa, hay componentes celular que les muestra con la flecha amarilla, son neutrófilos que están dentro del epitelio y también en el intersticio. Aparte de los neutrófilos, fíjense ustedes también que ya empiezan a verse macrófagos, ¿sí? Pero predominan los neutrófilos. Por eso, aparte de los neutrófilos, la congestión vascular, yo hablo de que esto es una inflamación aguda. Y si me pregunta del patrón morfológico que probablemente tenga este órgano, va a ser una inflamación aguda purulenta. ¿Ok? ¿Cómo estaría esta vesícula? Y bueno, esta vesícula, háganse la idea, que en vez de medir 6 centímetros, va a medir 10 por ahí. Estará re edematosa, hinchado la pared, la superficie externa poco, o sea, ya prácticamente opaca, cubierta probablemente puede ser de fibrina también, así parecido al apéndice que vimos recientemente. Tengo la macro, pero es para ir haciéndose ustedes la idea de cómo sería la macroscopía. Bueno, muy bien. Esta imagen es muy interesante y siempre pregunta para los exámenes, tanto para las entregas como en cualquier otro lado. A ver, Belén, María Belén. Ella me parece que ya le pregunté, no. Los dos son María Belén. Salazar, vamos por el apellido porque las dos son María Belén. Hay muchas Belén. Hay mucha Belén, nadie decía así. Bueno, a ver, Salazar de decir por tu apellido, entonces, porque. Fíjate que dice que Está, es un corte histológico de pulmón. Sí, ¿qué
me quería decir, ¿verdad? No, y no, está bien, nomás te dije. Porque si no, vamos a. Así voy a llamar como se dice, porque si no, va a haber esa confusión. Bueno, a ver, ¿qué ves aquí? Dice que es un corte histológico del pulmón. Y fíjate la pregunta, dice, ¿dónde se localiza preferencialmente el infiltrado inflamatorio y de qué tipo es? Y se localiza en el intersticio. Exactamente, en el Y intersticio. ¿Y qué habíamos visto en las imágenes anteriores? Que yo les mostré dónde estaba ubicada la célula inflamatoria. En la imagen anterior, ¿en el intersticio o en la luz? en la diapositiva anterior, ¿o en cuál? A ver, un poco, a ver, dame con ratito. Vamos a mostrar una para que te ubiques. Acá, esta más o menos. ¿Esta dónde está ubicada la célula inflamatoria? En la luz de la venta. Exactamente, en la luz de la alveola. Ahora vamos otra vez al caso tuyo, que es lo que vos estás mirando. ¿Dónde aquí está ubicado la célula inflamatoria? Me dijiste en el En el intersticio. Pulmonar. correctísimo, en el intersticio pulmonar, exacto. ¿Pero de qué tipo es? Según lo que vos ves. Polimorfo nuclear. ¿Te parece que son polimorfos o son mononucleares? En, Mononuclear, ¿a qué nos referimos? Que parecen, son todos iguales, monótomos, monocitos y linfocitos. Mira un sí. poco acá. ¿Y qué parecen? ¿Monocitos y Ay, linfocitos o ay, te parece que son neutrófilos? no, lo de la flecha verde parece linfocito. Porque Exactamente, parecen linfocitos. Sí. Mira la enfoca acá. Hay alguna célula plasmática también incluso. ¿Ves? Entonces, tu infiltrado inflamatorio es mononuclear. Está en el intersticio. Entonces, vos decís que esto es inflamación aguda. no sería crónica por el tipo de infiltrado. Exactamente, parecería ser una crónica por el tipo de infiltrado. Pero que también aparece acá algo de inflamación aguda, que me muestra con la flecha azul. ¿Qué es? Vasocongestión. Vasocongestión. Y la vasocongestión es un cambio que veo en la inflamación aguda, no en la crónica. Si aparece una crónica, que después vamos a ir viendo, no solamente me voy a fijar entonces por la presencia de los mononucleares, no solamente me voy a fijar en esto, ¿sí? También tiene que haber fibrosis y destrucción del parénquima, cosa que no veo aquí. Acá no hay eso. Acá yo veo bien que está normal mi espacio alveolar, veo que tiene el tabique, no veo que haya fibrosis, al contrario, acá veo un poco de líquido en el espacio alveolar, algo de edema y veo esta congestión vascular. Lo único que me despista, ¿qué es? ¿Qué te despista para decir que esto es inflamación aguda? Y el infiltrado. Profe, y Exactamente, el el, infiltrado. el tabique no está un poco engrosado, o ese es un Y tampón. sí, está engrosada. ¿Y por qué te parece que está engrosada? Por la célula, por ese Sí. infiltrado está engrosado. Exactamente. La localización, ¿verdad? Del infiltrado también llama la atención. Este tipo de inflamación, que es aguda, ya les digo, esto es una inflamación aguda, ¿por qué? Porque veo vasocongestión y veo infiltrado inflamatorio. Por más que no sea polimorfo nuclear, esto es agudo. ¿En qué contexto generalmente vemos? Recuerden que las infecciones virales, virus, las virales producen infiltrado mononuclear. Las bacterianas son las que producen polimorfos nucleares. ¿Ok? Entonces tienen que mirar y no se queden solamente porque el infiltrado inflamatorio es mononuclear, yo ya digo, eso es crónico. Hay otras Entonces, características. si veo vasocongestión, yo entonces puedo decir directamente que es una inflamación aguda. Si vos ves vasocongestión y no hay fibrosis, no hay destrucción del parénquima, entonces sí. Bueno, gracias. ¿Ok? Después vamos a ver otro órgano también, donde van a encontrar el mononuclear. Entonces, puede existir un infiltrado mononuclear en el pulmón
y generalmente es en el intersticio, es en una neumonitis viral, le llamamos a eso, ¿sí? Que es lo que estamos observando en esta imagen. O sea que, como les dije y les vuelvo a repetir, no se queden que siempre tiene que haber polimorfo nuclear para hablar de una inflamación aguda. Es lo clásico, pero no siempre. Hay excepciones siempre. Y esas excepciones son las que ustedes tienen que aprender. Porque es algo que van a encontrar. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, decime. En la anterior, ¿cómo se diferencia el intersticio del tabique? El intersticio, el espacio que está acá. Esta es la zona del tabique. ¿Ves? El más grueso, esta es la zona del tabique. ¿Sí? Este sería. Y esta es la parte del intersticio. Intersticio tabique le llamamos, ¿verdad? Como tal. Acá es más grueso incluso. Que hay fibra de colágeno incluso en este lugar, ¿verdad? Intersticio generalmente hablamos del espacio, ¿verdad? Que existe entre el tejido conjuntivo. Acá en este caso, bueno, por la morfología. Vos te acordarás que el intersticio pulmonar, ¿verdad? Tiene una zona fina y una zona gruesa. Acá sería la zona gruesa y medio ensanchada es aquí el tabique. Aquí la zona del tabique, así la parte del tabique, aquí también en la parte, y aquí, y aquí justamente la zona más finita, vamos a decirle, pero que también está engrosada en esta imagen. ¿Ok? Gracias, profe. Claro. Aparte, en la zona del intersticio, o sea, generalmente vemos más vasos finitos. Y ya en la zona del tabique podemos encontrar vasos un poco más gruesos también, ¿sí? De mayor calibre. Otra característica que pueden tomar también. Bueno, miren aquí, fíjense esto. Este me dice, ¿qué nos llama la atención en esta biopsia de la mucosa gástrica? ¿Qué les llama la atención? A ver, un poco, otras telas no le puedo preguntar. Alejandra. A ver, Hola, Alejandra. profe. Te voy a luego ¿Qué contestar tal? aunque quieras. Si me Después del falta, si almuerzo me te quedas. falta, Rocío, al terminar bueno, el almuerzo te podés quedar que tengo que hacerte una consulta, por favor. sin problema, sin problema. Ok, ok. Eh, Estoy acá, a ver, atenta. chicas. Bueno, ok, gracias. A ver, Alejandra, Sí, vamos a profe. concentrarnos acá. Nos dice, ¿qué te llama la atención en esta biopsia gástrica? De todo lo que ya vimos, por ejemplo, ¿qué ves acá y qué no ves también? Veo neutrófilos, ¿Dónde muchos están esos neutrófilos. neutrófilos? Ajá, ¿dónde están Los que esos están neutrófilos? con la flecha negra. En la flecha negra, exactamente. ¿Y en qué lugar están estos neutrófilos? Y Dentro están del, dentro de la mucosa, ajá, dentro del epitelio, del epitelio, eso. intraepitelial. Y también Sí, sí. aquí en el intersticio, ¿verdad? Podemos observar que serían estos, también están llenos de neutrófilos. ¿Qué faltaría acá para decir que esto es agudo? Una congestión vascular, profe. Exactamente. Pero eso no hace de que esto no sea una inflamación aguda. Esto también Sí. está en su fase activa, ¿verdad? Esto sí me dice que en una biopsia gástrica, esto es una gastritis, ¿verdad? Y me faltaría nomás la congestión, pero yo puedo ver que la presencia de polimorfos nucleares es lo que me ayuda a decir que estoy ante una inflamación aguda. ¿Mm? O sea, no Sí. necesitan tener todos los elementos, eso es lo que quiero que ustedes resalten en esta imagen, para decir que esto es una inflamación aguda. ¿Ok? Sí, Y gracias, que profe. dependiendo del sitio, dependiendo del lugar, por eso que justamente le mostramos los clásicos de lo que ustedes tienen que saber, pero ven que dependiendo del lugar también van cambiando incluso la morfología. Por eso que nunca van a encontrar igualito todo. Y aparte, ustedes van a tener a los pacientes y los pacientes tampoco son igualitos. Y ninguno de ellos viene en la frente ahí con su diagnóstico. Todos tienen que leer, tienen que buscar para poder hacerle un diagnóstico. La misma cosa, eso es lo que, por eso que anatomía patológica da gusto estudiar. Porque ya me dice cómo es el paciente, cómo le voy a buscar, qué le voy a encontrar. Pero tengo que leer. Si no me gusta leer, realmente cuesta anatomía patológica. Porque aparte de mirar, tengo que saber interpretar también lo que me preguntan.
Bueno, muy bien. Fíjense esta. A ver, un poco mientras le doy tiempo para que vayan mirando. A ver, Mora. Te dice que esto es una inflamación aguda, te dice ya, directamente en el miocardio. Parece que es cierto. ¿Qué tipo de infiltrado estamos viendo aquí? A ver, Mora, José. ¿Estás por ahí? ¿No? Hola, profe. ¿No me escuchas? Bueno, te vuelvo a repetir entonces. Fíjate que este es un corte histológico del miocardio, ¿sí? Y dice que es una inflamación aguda. Pero ¿qué llama la atención? ¿Cómo es el infiltrado? Polimorfos nucleares. Mira, un poco bien, parece que es polimorfo nuclear. No, Amplía un poco. sí, ¿Qué parece? linfocitos. Parecen linfocitos, exactamente. ¿Y qué habíamos dicho recién cuando vimos ese pulmoncito? Que no hace falta que sea una inflamación aguda todas polimorfos Que nucleares. siempre sean polimorfos nucleares. Puedo ver también mononuclear. Acá ya te dice lo que esta es una inflamación aguda. Entonces, ¿en qué contexto puede ser que esté ocurriendo esto? En una inflamación, ¿qué agente etiológico podría ser? ¿Una infección de tipo? Viral. Viral, exactamente. Entonces me está produciendo una miocarditis, ¿verdad? Viral. Por ejemplo, se sabe que el dengue, ¿verdad? Es un virus y que generalmente puede mostrar esta morfología. Si está inflamado, ¿verdad? El miocardio, yo puedo ver esto. Está en una fase aguda, pero mi infiltrado inflamatorio es mononuclear. Que aparte, no voy a buscar tampoco la congestión vascular para decir que esto es inflamación, porque acá ya te dice, esto es una inflamación aguda, pero por ahí le salen en una entrega, en un examen, ¿verdad? Y les muestra como parte de una inflamación aguda. Yo sí puedo decir que esto es agudo porque no veo destrucción del órgano, no veo fibrosis, por eso que son cambios ya histológicos de una inflamación crónica, que todavía no dimos, pero ya me estoy introduciendo de por qué esto es una inflamación aguda y no crónica. ¿Sí? Que no necesito ver la congestión, no digan después, no, pero nosotros no vimos la congestión vascular, por eso no podemos saber. Pero no se ve fibrosis, no se ve destrucción del parénquima, solamente estoy viendo fibras musculares y entre ellas este infiltrado inflamatorio en el intersticio, entre las células musculares. Y mi infiltrado inflamatorio es mononuclear. Bien, puede ser una inflamación aguda de origen viral. ¿Ok? Entonces puedo encontrar en el cerebro, puedo encontrar en el hígado, le podemos mostrar, por ejemplo, en el pulmón, como la que vieron, podemos encontrar en el cerebro, ¿ven? En varios lugares podemos encontrar y que tenga este tipo de infiltrado y ser inflamación aguda. Bien, miren esto. Patrón morfológico de una inflamación aguda, en el apéndice secal. Es una inflamación aguda purulenta, ¿sí? Una inflamación aguda purulenta. La marcada fibrina con exudado purulento que se visualiza en esa imagen. Voy pasando porque ya medio lento parece fue nuestro... Pero ya estamos terminando. Algo que nos faltó también agregar, hay un patrón más, y acá dice justamente, antes de terminar, ¿verdad? Que se puede presentar con intensa hemorragia o con importante necrosis. Entonces da cambios llamativos. ¿Cuáles pueden ser o cuál es esa? Es justamente la variedad hemorrágica. Y aquí podemos observar esta como una enteritis hemorrágica, donde la mucosa, si ustedes ven, esto está seccionado, es a la apertura, no se ven los pliegues, ya desapareció los pliegues, y está totalmente rojiza o hemorrágica, ¿sí? Este es un tipo de inflamación donde hay un agente específico también que afecta y da ese aspecto macroscópico. Es el otro patrón. Entonces tenemos el patrón fibrinoso, seroso, purulento, y aquí sería el patrón hemorrágico.
Otro patrón que acá ya no les hablé, pero que también tienen que estudiar y recordar, es el absceso en su fase de inflamación como parte de una inflamación aguda, y lo otro era la úlcera. ¿Sí? Esta otra variedad, miren ustedes, y aguda hemorrágica. ¿Qué ocurrió? El páncreas se ve con áreas de necrosis y hemorragia. Se liberó las enzimas y esto destruyó masivamente, ¿verdad? Dando lugar a este aspecto. Y se inflamó aparte, ¿verdad? Aparte de necrosis también voy a encontrar una inflamación. Se inflamó sobreagregadamente, entonces da este aspecto. Esto es fulminante, el paciente muere. Antes que ustedes le examinen y le hagan una tomografía, generalmente este tipo de pacientes fallece. Otra variedad que también podemos encontrar dentro de la aguda es la llamada colecistitis gangrenosa, no de la necrosis nomás gangrenosa, también la inflamación es gangrenosa. Y no, noten ustedes que una superficie interna de la vesícula totalmente despulida, con áreas de tejido necrótico, está toda desfacelada, se pierde toda la superficie. Esto a la histología se licua todo, yo ya no reconozco las paredes. Probablemente vea una zona de músculo que sí, es que existe una zona conservada, pero el resto todo voy a ver como una coloración basófila, eosinófila, yo no distingo prácticamente ya el tejido, pero por la macroscopía puedo ver, ¿sí? Esto se suele ver en el contexto de pacientes con diabetes, por ejemplo, porque aparte de la inflamación, se sobreagrega una necrosis de tipo gangrenosa y puedo encontrar en la vesícula biliar, puedo encontrar también en el apéndice, miren ustedes aquí. Una apendicitis aguda purulenta, ¿se acuerdan? Hace rato vimos. ¿Cómo distinguen ustedes de una apendicitis gangrenosa? Porque esta va a tener una coloración negruzca, ¿m? De hemorragia, de necrosis, más negro, más... Si yo le agarro y tomo solamente este lugar, acá me va a aparecer una apendicitis aguda purulenta, pero noten esta zona, bien negruzca, parece necrótica, ¿sí? Esa coloración marrón que está aquí, aquí más oscura. Esto habla de una apendicitis aguda gangrenosa, necrotizante, ¿no? O hemorrágica, porque hay áreas de hemorragia también. Son otras variedades que podemos encontrar. Entonces no se olviden de leer también este tipo de lesiones. Creo que el libro no sé si le menciona, pero de igual forma traten de averiguar que existen estas otras variedades que acá les mencionamos en la macroscopía. Si en la clase teórica les mencionó la autora, de seguro se les puede preguntar eso en el examen. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya les cansé, me parece. Nos pasamos un poquito. Un poquitito. Me entusiasmé, le pregunté a Pero se alguien. aprende así, profe. Ah, qué suerte. Si Sí, aprenden ustedes, no tengo problema. Ojalá que gracias. ustedes aprendan. Bueno, me pusieron todo presente, ¿verdad? Si no tienen preguntas, chicos.